La vida de Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, estuvo marcada por la intriga y la traición. En el año 336 a.C., mientras se preparaba para lanzar una campaña militar contra el imperio persa, fue asesinado durante la boda de su hija. La identidad de su asesino nunca fue confirmada de manera concluyente. Pero se especula que fue una mujer despechada, humillada y descartada quien lo mandó asesinar, ni más ni menos que la madre de Alejandro Magno, Olimpia de Epiro. Filipo II de Macedonia fue uno de los personajes más influyentes en la historia de Macedonia y de Grecia en el siglo IV a.C. Nació alrededor del año 382 a.C. y fue el hijo de Amintas III y Eurídice. Filipo II heredó un reino fragmentado y vulnerable, pero a lo largo de su vida, transformó Macedonia en una potencia formidable y sentó las bases para las conquistas de su hijo, Alejandro Magno. La juventud de Filipo fue turbulenta, marcada por conflictos políticos y militares. A la edad de 23 años, se convirtió en rey tras el asesinato de su hermano mayor, Alejandro II, lo que lo colocó en medio de una serie de conspiraciones y luchas de poder dentro del reino. Sin embargo, Filipo demostró ser un líder astuto y valiente desde el principio. Consolidó su poder a través de una combinación de diplomacia, astucia militar y alianzas estratégicas. Uno de los aspectos más destacados de la política de Filipo fue su habilidad para reformar y modernizar el ejército macedonio. Introdujo innovaciones tácticas y organizativas que lo convirtieron en una fuerza formidable en el campo de batalla. Además de sus habilidades militares, Filipo era un político hábil y diplomático. Buscó establecer alianzas con otras ciudades-estado griegas, a menudo aprovechando las rivalidades y conflictos internos entre ellas. Su objetivo era unificar a los griegos bajo el liderazgo de Macedonia, y en gran medida, tuvo éxito en este sentido. Estableció la Liga de Corinto en el año 337 a.C., que le otorgó un dominio efectivo sobre Grecia. Olimpia de Epiro nació alrededor del año 375 a.C. en Epiro, una región montañosa al norte de Grecia. Hija del rey Moloso de Epiro, Olimpia creció en un entorno donde la política, la guerra y la cultura estaban entrelazadas de manera intrincada. Desde una edad temprana, Olimpia mostró una inteligencia aguda y una determinación feroz. Se educó en las artes y las letras, adquiriendo conocimientos sobre filosofía, poesía y estrategia militar. Sin embargo, su vida tomaría un giro significativo cuando fue prometida en matrimonio a Filipo II de Macedonia, un hombre ambicioso y poderoso que había ascendido al trono de Macedonia en 359 a.C. El matrimonio de Olimpia con Filipo II no solo fue políticamente estratégico, sino que también fue profundamente personal. Ambos se enamoraron desde el primer instante que se vieron. Olimpia de Epiro, con su belleza exótica y su mente astuta, fue una figura que deslumbró al rey Filipo II desde el momento en que puso los ojos en ella. Era una mujer de espíritu indomable, cuya inteligencia rivalizaba con la de cualquier hombre en la corte. Filipo, un hombre de ambición desbordante y seductor encanto, se sintió cautivado por la gracia y la determinación de Olimpia. Su amor floreció en medio de un panorama político complejo y peligroso. La rivalidad entre las ciudades-estado griegas, las tensiones dentro de la corte macedonia y las amenazas externas planteaban constantes desafíos. Sin embargo, Olimpia y Filipo encontraron refugio el uno en el otro, compartiendo no solo pasión desenfrenada sino también una alianza estratégica que fortalecería el reino de Macedonia. A lo largo de su matrimonio, Olimpia demostró ser una influencia significativa en la vida de Filipo, aconsejándolo en asuntos de gobierno y estrategia militar. Juntos tuvieron 2 hijos, entre ellos Alejandro, quien se convertiría en Alejandro Magno, uno de los conquistadores más grandes de la historia del mundo. Y una hermosa hija, en cuya boda sería asesinado Filipo. Pero detrás de las brillantes fachadas de la corte, las sombras de la intriga y la traición acechaban. Filipo era un hombre de apetitos voraces y un buen ojo para la belleza. No pudo resistirse a las tentaciones que ofrecían las mujeres de su corte. Sus numerosas amantes y esposas secundarias despertaron los celos de Olimpia, quien veía peligrar su posición y la de sus hijos. Entre sus rivalidades personales y las maquinaciones políticas, la relación entre Olimpia y Filipo se volvió cada vez más tensa.
Olimpia, una mujer de orgullo feroz y astucia implacable, no estaba dispuesta a ceder su lugar en el corazón de Filipo ni en la corte macedonia. Filipo, por su parte, se debatía entre el deseo de satisfacer sus pasiones y el deber de asegurar la estabilidad de su reino. El punto de quiebre llegó cuando Filipo decidió casarse con Cleopatra Eurídice, una joven princesa macedonia, en un intento por forjar una alianza política con una de las familias nobles del reino. La noticia devastó a Olimpia, quien vio en esta unión una amenaza para sus hijos y su propio estatus en la corte. El corazón de Olimpia se rompió en 1000 pedazos. Sintiéndose traicionada y despreciada, Olimpia tomó una decisión audaz. Herida y humillada, Olimpia comenzó a tejer su propia red de conspiración. Abandonando su tierra natal, Olimpia se embarcó en un autoexilio solitario, lejos de la corte y las intrigas de Macedonia. Pero en su mente ardía una sola pregunta: ¿cómo vengaría la afrenta a su amor y su honor? En las sombras, Olimpia urdió un plan maestro. Reunió a hombres descontentos, enemigos políticos de Filipo, y sembró la semilla de la rebelión. La respuesta a la traición estaba en marcha. Y el día de la boda de su hija sería el momento preciso y más inesperado para asestar el sorpresivo golpe mortal. Filipo murió apuñalado en el pecho. En el bullicio de la gran fiesta, nadie notó nada extraño, hasta que Filipo cayó fulminado al suelo, con el corazón hecho pedazos. Tal cual, como él, con sus traiciones, había roto el corazón de Olimpia en 1000 pedazos. Eventualmente, Olimpia fue asesinada en el año 316 a.C. por orden de Casandro, uno de los sucesores de su hijo, Alejandro Magno. Olimpia de Epiro, la mujer que desafió a los dioses y cambió el curso de la historia, había cumplido su destino. Su nombre sería recordado no solo como la madre de un conquistador legendario, sino como una figura de intriga, pasión y poder sin igual en el mundo antiguo.